Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en la jornada de descanso de la Vuelta Ciclista a España en Pontevedra, la mayoría en Pontevedra, algunos localizados también en Vigo y otras localidades de Galicia. Antes de afrontar esta última semana, ahora enseguida vamos a ir con nuestros invitados hoy, con nuestros tertulianos, para analizar, como hacemos siempre los lunes en las jornadas de descanso de las grandes vueltas, todo lo que puede llegar a pasar y todo lo que ha pasado también, que no es poco. Pero vamos a repasar un poquito detalles, clasificación general, porque encaramos esta última semana con 48 segundos, solo 48 segundos, y creo que esto hay que remarcarlo, solo 48 segundos a estas alturas, etapa número 15, la que se disputó ayer con victoria de Mats Pedersen, seleccionando la fuga, cerrando huecos de forma imponente, una vez más el ciclista danés del Lidl Trek, pero solo 48 segundos entre Vingegaard y Almeida. Lo digo porque a estas alturas todos pensábamos seguramente que la diferencia iba a ser más, que Vingegaard a estas alturas podía tener la vuelta mucho más encarada, pero no está siendo así. No está siendo así. Almeida llega vivo a la última semana, llega con opciones de ganar la Vuelta Ciclista a España. Es verdad que en ningún momento ha arrancado y ha dejado a Vingegaard, en ningún momento Vingegaard ha tenido un momento de flaqueza importante en esta Vuelta Ciclista a España. Tan solo se le vio perder la rueda de Pidcock en Bilbao aquel día. Es verdad que aquel tipo de rampa, ¿no?, tan explosiva le iba muy bien al británico. Pero es igualmente cierto que Vingegaard no se está moviendo demasiado. Ellos apuntan a que tienen seleccionados los días clave y los días en los que se tienen que mover, pero a nadie se le escapa en que si tuviera las piernas, por ejemplo, de un Tour de Francia o las piernas que ha tenido incluso en esta vuelta en otros años, seguramente Jonas Vingegaard hubiera arrancado y hubiera intentado sacar más ventaja, porque todo lo que sea llegar a la crono, que ahora repasaremos, ¿no?, con más ventaja ante Joao Almeida, yo creo que sería positivo, porque 48 segundos se pueden perder en la crono de esta Vuelta Ciclista a España individual. Almeida hace años, cuando estaban los dos, digamos, saliendo, ¿no?, a la palestra profesional, digamos que se consideraba que Almeida era mejor croner que Vingegaard. Es verdad que Jonas Vingegaard, a medida que se fue convirtiendo ya en un mega vueltómano con 2 Tours de Francia, se convirtió en un especialista en la materia, y recordemos que algunas cronos, bueno, lo había hecho de forma espectacular ante Tadej Pogačar en el Tour especialmente, demostrando pues que había mejorado mucho en la especialidad. Ayer hablaba el ciclista de 28 años, el líder de la Vuelta Ciclista a España, decía que estaba contento con el liderato en las 2 etapas y que puede ser que esperase a tener más ventaja a estas alturas de la carrera, que esperaba tener más ventaja y que pensaba realmente pues que iba a llegar un poco más sobrado, pero que así son las carreras y que lo iba a afrontar en todo caso de forma positiva. Esta es una batalla que en los próximos días se va a acabar de decidir con ese final en la Bola del Mundo, que ahora repasaremos recorridos. Después está la otra batalla, que es por el tercer puesto, que tiene a Pidcock como protagonista en estos momentos, a 2.38 de Vingegaard, por lo tanto lejos, tampoco tan lejos, pero lejos. Ya sé que Pidcock no va a ganar la Vuelta, pero bueno, que si quiere incordiar por ahí, pues está a una distancia donde se le tiene que controlar, ¿no? Y después está esa batalla con Hindley y Felix Gall. Yo lo centraría entre estos 3 ciclistas, con un Pidcock que ha superado, yo creo, lo peor para él a nivel de recorrido, que tiene que sobrevivir en la crono, que va a perder tiempo respecto a Almeida y Vingegaard y por lo tanto los va a perder de vista seguro. Ese es mi pronóstico, pero que con Hindley y Gall, pues seguramente Felix Gall es quizá el mejor croner de los 3. Ni Hindley ni Pidcock han hecho grandes cronos en su carrera deportiva. Hindley es verdad que quizá un poquito mejor se ha tenido que defender en esta disciplina cuando ganó el Giro de Italia, pero me da la sensación que en la distancia que están todos, en menos de un minuto, Pidcock, Hindley y Felix Gall, pues puede ser muy interesante esa crono y que puede empezar a decidir ese tercer puesto. Esta lucha con Pellizzari en el 6º lugar, con Red Bull moviéndose por ahí, puede incordiar también al que vaya líder de la Vuelta, y vamos a ver también Visma cómo controla la carrera a los movimientos de Jake Hindley, que puede ser incluso un aliado para Almeida, porque está claro que yo diría que es de los ciclistas importantes el que mejor está acabando la Vuelta Ciclista a España, y auguro que en esta última semana va a estar bastante fuerte. Es mi sensación, y eso le puede ir muy bien a Almeida en cambios de ritmo, etcétera, para tener continuidad, y puede ser un factor clave. Y después está esa lucha de Pellizzari y Riccitello,
por el maillot blanco, que están sexto y séptimo en la clasificación general. El americano Richie Taylor, ya habíamos dicho que era un ciclista que venía evolucionando muy bien en los últimos años, el de precisamente el equipo polémico Israel Premier Tech, y que por ahí vamos a ver qué papel juegan, ¿no? Los dos. Pelizzari tiene que estar también trabajando para Hindley, pero Richie Taylor se puede mover. Bueno, pueden ser elementos de ruptura en momentos determinados de la carrera, ya al final, gente que se va a mover para intentar ganar, ¿no?, unos segundos en su particular lucha, que pueden también jugar un papel clave en momentos dados de cara a Vingegaard, Almeida. Si se mueve gente, pues que Almeida pueda salir, la carrera se pueda poner dura, etcétera, etcétera. Sepp Kuss está por detrás, octavo. Junior Lecerf es ahora noveno después de meterse ayer en la fuga, ha subido 4 puestos, impresionante. Train ahora es décimo, Jorgensen sale del top 10. El mejor español es Balderston, recordemos, el catalán de Caja Rural con Guardeño justo detrás. Tenemos que hablar de Balderston, La verdad es que ya nos sorprendió los campeonatos de España en la crono. Es un ciclista a tener muy en cuenta, que está llegando a su momento, a sus 25 años, yo creo ideal, ¿no?, a todos los niveles, el de Ullastrey, y que, bueno, se está coronando como un vueltómano interesante. Tiene, yo creo, una trayectoria con Caja Rural ascendente muy, muy, muy interesante, y vamos a ver dónde acaba el año que viene. Vamos a ver dónde acaba el año que viene, porque ya sabéis, jornadas de descanso, y parece que, bueno, ya se habla por ahí que Movistar parece que se ha interesado en el ciclista de Caja Rural. Veremos si finalmente pues sale, no sale, si esto va a más o no. Guardeño también, joven ciclista, 22 años, un poquito más joven que él. Este tiene contrato hasta el 27, por eso. Pero lo de Balderston, que está siendo el mejor español de la Vuelta, yo creo que no ha pasado desapercibido para nadie, ¿no? Pedersen, maillot por puntos, 237 puntos por los 139 de Vingegaard. Ya dijo Pedersen que Vingegaard era su rival en este maillot, pero con lo conseguido ayer yo creo que, bueno, tendría que ser una hecatombe para perder este maillot. Montaña para Jay Vines, 61 por los 39 de Vingegaard. Va a depender también de cómo se implica Vingegaard en la montaña, pero Vine un año más lo tiene bien. Mejor joven, ya lo hemos dicho, Pelizzari con Richie Taylor. Lecerf está a 1.28, no está lejos tampoco de esta lucha por el maillot blanco. Ayer se volvió a meter por ahí. Vamos a ver, ¿no?, el belga de Sudal. Y mejor equipo UAE, a 34 minutos, 31 segundos está Visma. Y como hemos dicho cada día ya, pues a un mundo está Red Bull, que es el tercer equipo, 1 hora 4. Tremendo, ¿eh? Caja Rural es quinto en la clasificación general por equipos. Ojo, ¿eh? Ojo a la Vuelta Ciclista a España de Caja Rural. Creo que está siendo impresionante. Impresionante. O sea, a nivel global y cómo están corriendo, como hemos dicho, Guardeño y Balderston, perdón, que yo creo que lo están haciendo de maravilla. Bueno, ahora en la tertulia ya nos acabaremos de preguntar cositas. ¿Qué nos esperan estos siguientes días? Pues mañana es una etapa de media montaña. Una etapa interesante entre Pollo y Mos, con bastantes subidas de tercera, un primera, otro segunda, y acaba en el Castro de Derville. Es un puerto de segunda categoría que tiene rampas importantes. Yo creo que mañana puede ser un día donde se muevan ciclistas importantes. Son 8,2 kilómetros a 5,2 de media, pero yo creo que este terreno recortadito, este terreno complicado, de repechos, de mucha subida, de un sube-baja continuado, creo que va a hacer que se muevan gente importante, o por lo menos que lo prueben. Esa es mi sensación, más allá de que la fuga tiene muchas opciones de volver a ser la protagonista y de llegar por el tipo de terreno y lo difícil que es controlar a una fuga en estos terrenos, como digo. Pero sí que es verdad que, bueno, si alguien lo quiere probar, por ejemplo, un Pidcock, yo creo que se le adapta muy bien a sus características. Si quiere sacar algo de ventaja, por ejemplo, a Félix Gall, ¿no?, y en esa lucha por el podium a Hindley, yo creo que se puede mover, y vamos a ver en qué acaba, ¿eh? Pues es un día tonteón. Es un día tonteón el del martes. Miércoles, etapa esta sí ya más interesante de cara a la general. Es un final en alto en un puerto de primera, el Alto de Morredero, en Ponferrada. Se sale de Barco de Valdeorras, son 143,2 kilómetros, tiene una dificultad de una subida de un puerto de tercera, El Paso y Astraviesas, pero es verdad que después tiene otras subidas que no son puntuables, pero que también tienen dureza. Bueno, prácticamente a pie de Ponferrada se llega al Alto de Morredero. Es un puerto de primera categoría, un puerto importante. Bueno, no es un superpuerto, pero tiene 8,8 kilómetros al 9,7%, por lo tanto es un puerto para los de la general, sin duda, y va a haber movimiento. No me cabe la menor duda
creo que Almeida aquí se va a mover el miércoles, es un día clave. La etapa del jueves es otra clave, sin duda, de esta Vuelta Ciclista a España. Ya sabéis, la crono individual, 27,2 kilómetros en Valladolid, en un terreno muy llano, muy técnica, la crono, para especialistas. Y vamos a ver en ese duelo Almeida-Vingegaard a cuánta distancia están entre ellos y quién sale reforzado. Para mí se decide la Vuelta Ciclista a España aquí. Entiendo que Vingegaard va a llegar como líder, no es que haya una hecatombe, y si Almeida recorta aquí, yo no creo que le pueda llegar a sacar 48 segundos, pero si le recorta, yo que sé, me invento, 20 segundos, ¿no? Lo que sea. Ostras, yo creo que sale muy reforzado de la crono, y realmente para el sábado que se lo pueda jugar todo, sí que es verdad que si Vingegaard saca ventaja a Almeida aquí, yo creo que la Vuelta se ha acabado. Aunque la ventaja no es demasiada, ¿no? Yo creo que se ha acabado porque tampoco es que hay mucho más terreno para ello. El viernes es una etapa llanita, es verdad que pica un poco para arriba al final, pero es para sprinters o especialistas. Vamos a ver la fuga entre Rueda y Guijuelo. Y el sábado es la etapa, bueno, no sé si la más bonita, pero sí es una etapa que teníamos todos muchas ganas de recuperar con la Bola del Mundo, que hacía años que no se subía. Y va a ser la etapa pues que va a cerrar esta Vuelta por todo lo alto entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, el puerto de Navacerrada. Primero se sube Navacerrada sin subir a la Bola del Mundo y después Navacerrada hasta la Bola del Mundo, un puerto de primera y de categoría especial el segundo. Vamos, es una doble subida que hemos visto en otras ocasiones en la Vuelta. Antes se sube el Alto de León y otros puertos de tercera, pero va a ser una etapa dura, con terreno suficiente para que se rompa la carrera. Es verdad que en la Bola del Mundo yo recuerdo aquella extensión del 2012 con Purito que soltó ahí a Alberto Contador, Valverde se quedó también por detrás. Me da la sensación que es difícil generar unas grandes distancias, que si vas midiendo en la parte final, más o menos, si tienes una distancia la puedes ir jugando con ella, aunque es extremas, esas rampas son extremas y hay una sensación de sufrimiento brutal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo llega la carrera ahí al final, y después ya sabéis que la etapa última en Madrid es por Madrid, ¿no? Por las calles de Madrid, una etapa llana de 111,6 kilómetros. Y se acabó, y se finí la Vuelta Ciclista a España 2025, que está teniendo de todo. La última, y vamos ahora ya con la tertulia, pero os comento cosas. Bueno, lo que vimos ayer, y esto sí que lo quiero comentar respecto a un energúmeno, porque para mí no tiene otra palabra, que se lanzó a tirar a un ciclista en un momento determinado de la carrera. Lo vimos todos en la tele, lo estuvimos comentando en el grupo de Telegram. Bandera de Palestina en mano y bueno, pues se cruzó un policía cuando lo vio salir del matorral. Fue así. Suerte que este energúmeno tropezó antes, porque eso hizo que no tirara al ciclista en cuestión. Esto distrajo tanto el movimiento del energúmeno como el movimiento del miembro de seguridad. Diría que no era poli, diría que era un miembro de seguridad. Distrajo a Javier Romo, que se cayó al suelo y cogió un cabreo importante. Parece que salió directamente hacia el hombre, incluso a decirle 4 cosas Javier Romo, y no me extraña. No es lo que debe hacer, evidentemente. La violencia nunca se debe responder con violencia. Tiene uno, aunque es muy difícil, ¿no? Mantener la cabeza fría, pero es verdad que cuando tú eres ciclista y te ponen tu vida en peligro, ¿no? Porque puede haber una desgracia muy grande. Esta gente no piensa con la cabeza, de verdad. Aparte de que se están equivocando bajo mi punto de vista, pues bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, la sensación de que otra vez este tipo de acciones vuelven, suceden en la Vuelta, no las pueden controlar porque, como dijimos ya en su día, es imposible controlar 100 y pico de kilómetros en una carretera a nivel de seguridad, es imposible, no se puede. Y otra vez, aplicar el sentido común. O sea, todos estamos de acuerdo que lo que está sucediendo, o todos, o la mayoría, o cada uno, yo por lo menos, hemos hablado ya de la palabra genocidio, de que es una injusticia tremenda, de que están sobrepasándose, que es una barbaridad, y además se está retransmitiendo en directo, ¿no?, al mundo, cosa que me parece que es tremendo. Parece que estemos viendo una película con una inacción tremenda por parte del mundo occidental hacia lo que está sucediendo. Estamos todos de acuerdo, pero pedir la paz o pedir connotación mediática a través de hacer daño a los demás, me parece que es perder toda razón en cualquier aspecto. ¿Dónde hacen daño? Hombre, en querer hacer daño a un ciclista que no tiene nada que ver aquí. O sea, si ayer Javier Romo se rompe una clavícula, por decirte algo, ¿no? Entonces, ¿qué justifica? ¿Querer tener un altavoz? Yo estoy de acuerdo que tienen derecho a manifestarse, tienen derecho
a pedir, ¿no? Poner el foco mediático en Palestina y en lo que está sucediendo, que es una atrocidad, sin duda, pero hay otras vías, hay otros caminos. Quizá los medios de comunicación, como pedía ayer Vingegaard, ¿no? No sé, tienen que dar más bola de alguna manera a esa manifestación, pero hay otras vías, manifestaciones pacíficas, controladas, o en la propia vuelta uno se puede manifestar, etcétera, hacerlo de otra manera, pero sin poner en riesgo la vida de un ciclista y, evidentemente, sin insultar, sin tirar objetos, piedras al Israel Premier Tech, todo este tipo de cosas, informarse también bien sobre qué es el Israel Premier Tech, etcétera, etcétera. Es que son muchos aspectos al respecto que creo que se deben de analizar. No todo vale en esta vida y yo no sé qué va a hacer Javier Guillén de aquí al final. No me gustaría estar en su piel, porque queda una semana y lo que está claro es que cada día o casi cada día pasa algo. Ayer en meta de nuevo había gente en la línea de meta que tuvieron también que ser recluidos porque, bueno, en un momento determinado, en el sprint final de la fuga, se podrían haber tirado encima y dos cosas. Los ciclistas se pueden hacer mucho daño. Eso principalmente a mí es lo que más me preocupa porque la voluntad de hacer daño proviene del tercero que se mete en carrera, pero también es igual de cierto que esta gente también yo creo que no son conscientes del daño que pueden sufrir. O sea, que te embiste un ciclista, que te embista un ciclista profesional o que levante, como dijo Carlos Andrés, una rodilla y te pueda dar en un momento determinado o con el codo, yo qué sé, van a mucha velocidad. O sea, te pueden hacer mucho daño una mala caída. O sea, hay mucha inconsciencia. Entonces, desde aquí, si podemos sumar en algo, pedimos cabeza y que dejen el ciclismo aparte. O sea, que no creo que sea el lugar, sin duda, y además que hay muchos matices también que hemos comentado ya, no me voy a repetir, pero a ver si podemos tener una última semana tranquila. Y después creo que los estamentos gubernamentales, más allá de la propia UCI, que la UCI también, porque la UCI ya va tarde con este tema, pero los estamentos gubernamentales también, no sé a qué esperan actuar con Israel igual que con Rusia y empezar a enviar mensajes desde el punto de vista, pues, a nivel del mundo, ¿no? De Occidente, de frenar los pies. O es que no interesa, o da la sensación que no interesa, ¿no? Seguramente con Israel. Con Rusia sí, pero con Israel no interesa. Porque, bueno, ya nos estamos desviando, pero parece que en Estados Unidos Papá Trump es el que tiene la sartén por el mango, ¿no? Y que todos son intereses y dinero y es una pena. En fin, bueno, pero que tengan cabeza a la vuelta, es lo que pedimos nosotros, por favor, en esta última semana. Dos apuntes muy rápidos. El primero, ayer la Gazzetta dello Sport publicaba, más allá para irnos un poquito de la vuelta y iremos recuperando otros temas porque se va acercando el Mundial, el Giro Lombardía y un final de temporada muy, muy chulo, pero ayer la Gazzetta publicaba que Tadej Pogačar también va a afrontar el próximo Mundial de Ruanda en la prueba contrarreloj, que tendrá lugar, recordemos, el 21 de septiembre. Justo una semana antes de la disputa de la prueba en línea, que es el 28. Esto ya, está a tocar. Hay que decir que esta noticia ayer, es verdad que se hizo mucho bombo, etcétera, pero que estaba en sus planes desde... Ya se había comentado hace muchos meses. Me parece que Pogačar está fresco, que ha recuperado la ilusión y que confirma lo que ya sabíamos, que iba a disputar en todo caso. O que está... No que lo sabíamos, pero que estaba en sus planes, ¿no? Disputar esa crono. Me parece tremendo. Remco va a ser el máximo favorito para lograr la que sería su tercera victoria en la prueba contrarreloj en el Mundial y veremos, ¿no? Porque perfectamente Pogačar yo creo que le va a luchar, le va a pelear sin duda, ¿no? Y después, que después de ayer estábamos pendientes todos evidentemente de la vuelta, de la victoria de Mats Pedersen, pero que el UAE pues sigue haciendo lo que hace de forma impresionante y que ayer pues UAE ganó, ya consiguió las 81 victorias, igualó las 81 victorias de 2024 suyas, con un triunfo de Del Toro impresionante, que ha sumado ya 10 victorias esta temporada en el Gran Premio Industria, con un mano a mano ante Scaroni de la Astana y consiguiendo una nueva victoria tremenda. Y después, bueno, pues un recuerdo muy importante desde aquí, porque ya van pasando las semanas y la semana que viene recuperaremos el formato habitual del podcast, pero ya no tendremos estaremos otras cosas y ya no lo diremos y no me quiero escapar porque además a mí siempre me ha gustado mucho como ciclista. Bueno, que llegó el final de la carrera deportiva de Geraint Thomas en el Tour de Britania, carrera que ha supuesto su retirada profesional galés, que cuelga la bicicleta con 39 años en las filas del conjunto Ineos, estructura en la que alcanzó la gloria bajo la denominación del Sky al ganar el Tour de Francia del 2028. En los últimos años
ha estado sumando 4 podios más en grandes vueltas, 2 en la Gran Boucle y otros tantos en el Giro. Casi consigue la victoria en el Giro si no se la saca Roglic en aquella última crono escalada. Y bueno, una carrera impresionante, uno de los ciclistas británicos más imponentes y que además pues se mete en la estructura de Ineos a trabajar en el equipo, la estructura en el equipo, que además es que bueno, es un líder para los jóvenes, sensación de que se va con un nivel muy alto Geraint Thomas y que este año un poco ha levantado el pie porque ha querido, ¿no? Él hablaba más de una situación mental, ¿no? Del desgaste mental que a nivel físico, porque la verdad es que físicamente es de los ciclistas que se retira más longevos y a un nivel más alto, ¿no? Con, como digo, 39 años. Vamos a ver qué pasa con Chris Froome, que ya sabéis que se recupera de esta última lesión que tuvo con un golpe en el corazón que casi le cuesta la vida, entrenando hace muy poco, y que también se hablaba de que podía entrar también el año que viene, una vez se retirara, en la estructura de Ineos, ¿no? Geraint Thomas y Chris Froome, los ciclistas pues más laureados de la estructura, que podría entrar en el equipo. Bueno, todo eso es lo que queríamos comentar en este bloque inicial. Vamos a hablar un poquito, vamos a debatir con buenos amigos cómo vemos la vuelta a la última semana y lo que surja, claro. Pues aquí estamos con esta sintonía que nos acompaña siempre en las tertulias, que por cierto los de Correos nos lo han copiado en la previa, bueno, en los spots que están poniendo en la Vuelta Ciclista a España, que muchos también me lo habéis dicho. Hombre, la sintonía de la tertulia escapa. Digo, sí, los de Correos ahí que tendríamos que haber tenido copyright de esto que se llama, ¿no, Laura? Laura Álvarez, ¿qué pasa de Eurosport? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Mira, el pie de derechos, que ahí Sí, incluso totalmente. se puede rascar algo. Ahí podríamos rascar alguna cosita, yo qué sé, que la cosa está muy mal. Bueno, bienvenida Iván Vega. ¿Qué pasa, Iván? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Laura y Joan. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, es un placer. Vamos enseguida con todo lo de la vuelta, a ver cómo veis esta última semana, que yo creo que está más abierta de lo que seguramente podíamos pensar al inicio, ¿no? Entre Vingegaard y Almeida, pero quiero escucharos a vosotros también sobre el tema, lamentablemente, estrella de esta vuelta. Yo ya me he manifestado en infinitas ocasiones en el podcast a lo largo de la vuelta, ahora también al inicio del programa, pero bueno, ayer es verdad que vivimos una situación, Iván, con el tema de Javier Romo, que yo creo que fue un pasito más allá, incluso en la reacción del ciclista, que, insisto, la comprendo totalmente, porque su vida está en juego, solo faltaría, y que para mí, bajo mi punto de vista, no tiene una fácil solución para la última semana. No tienen fácil solución. Estamos inmersos en una polarización tan brutal que lo contamina absolutamente todo. Expresar tu opinión, por ejemplo, en defensa de la seguridad de los ciclistas, que creo que es algo neutral al 100% y obvio. Tan obvio como que en Gaza se está cometiendo una atrocidad y un genocidio. Bueno, pues ya te significa una luz de críticas, comentarios amenazantes y todo tipo de reacciones. La solución, yo no quería creerla, pero cada vez lo tengo más claro, pasa por la salida del equipo Israel de la Vuelta. Es que creo que no se van a calmar los ánimos e incluso ya vosotros estáis en los grupos de WhatsApp de la Vuelta, ya se está hablando de cancelación de la última etapa, porque Madrid puede ser un auténtico infierno. Estamos hablando de cuestiones mayores, ¿no? Entonces, veamos cómo transcurren los hechos, pero la presión que tiene que sufrir el Israel estos días y en especial la gente que está en está en el equipo durante estos días en la Vuelta tiene que ser inasumible muchas veces, ¿no? Me parece incluso hasta un milagro el rendimiento que está teniendo Richitelo, o Frigo en la misma etapa de ayer, porque la verdad es que lo extradeportivo es muy difícil que no te afecte en lo deportivo. Estamos hablando de profesionales que tienen un pagador de muy dudosa reputación, por no decir que lamentable reputación, dadas las circunstancias y sumado todo esto, pues están en el ojo la diana cuando ellos, en definitiva, lo que están haciendo es ejercer su profesión. Laura, te escucho. Yo la verdad que esta semana, pues igual que dice Iván, ¿no? He visto grupos de WhatsApp, he visto sobre todo las redes, ¿no? Que creo que es el peor escenario de todos. Y me llama la atención un poco cómo hay gente que incluso justifica el hecho de pues lo que vimos en Bilbao o lo que vimos, por ejemplo, ayer,
que no son, para mí no son manifestaciones reales. Es decir, yo estoy muy de acuerdo en que estas personas vayan a manifestarse, vayan a aprovechar el altavoz que supone la vuelta para su protesta, que es totalmente lícita y por supuesto que tienen todo el derecho a manifestarse y hacerlo, ¿no? Pero nunca voy a estar de acuerdo en manchar la manifestación o manchar la protesta con la posibilidad de que haya un riesgo físico porque, por ejemplo, a mí las imágenes que más me impactaron fueron las de Bilbao. Sinceramente pienso que si llega a suceder el momento en el que empujan las vallas 20 segundos más tarde, se puede haber matado a alguien porque el pelotón llegaba a muchísima velocidad y los ciclistas, como siempre que pasan este tipo de incidentes, que a veces no son con manifestantes, no tienen esa sensación de que se van a encontrar con esto. Entonces, podría haber pasado algo y creo que eso hubiese sido terrible no solo para la carrera en sí, sino para la manifestación en sí. Vas a manchar tu buena intención de protestar por lo que está pasando por haber hecho daño a un ciclista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente, entre comillas, afortunadamente no ha pasado nada, pero es cierto que no entiendo a la gente que justifica esos atentados contra la integridad de los corredores con que hay que manifestarse. Claro que sí, pero con una serie respetando la seguridad siempre. Entonces, estoy de acuerdo con la protesta, pero no con este tipo de maneras que algunos intentan adoptar, como por ejemplo el de ayer, ¿no? La persona de ayer que intenta, encima escondiéndose en los matorrales, asaltar el grupo. Y yo creo que con la intención de tirar a Figo, suerte de ir a por que él. tropieza, da la sensación que tropieza, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso no puedo entender cómo hay gente que lo justifica, pero bueno, yo sí estoy de acuerdo con que la gente proteste y con que se utilice el altavoz que supone la vuelta a nivel internacional para que en España se vea pues que es un país que está en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. Pero bueno, creo que este tipo de personas empañan la buena intención de otros que sí que lo están haciendo de manera correcta y que afortunadamente son la mayoría. Pero bueno, es un tema muy delicado y como decía Iván, yo también pienso, ¿no?, que la seguridad para todos pasaba porque el equipo israelí se fuese y bueno, parece que no lo vamos a ver y como decía también Iván, la etapa 21 puede ser muy terrible, ¿eh? Estamos hablando del centro de Madrid, pasando por delante del ayuntamiento, por las mejores calles de la ciudad, es decir, si ya de normal hay muchísima gente, después de lo que está pasando, creo que va a ser eso bastante complicado, sobre todo para la organización que se las está viendo y que bueno, creo que está siendo una vuelta bastante delicada en muchos aspectos. Y bueno, sinceramente creo que obviamente por quien está dirigido el equipo no va a salir la iniciativa de abandonar. No. Pero entiendo y hay veces que leo declaraciones de los corredores del Israel que te acongoja, ¿no? El hecho de no solo los insultos, sino los intentos de agresión constantes, de no saber si se quieren parar con un fan por si les van a hacer algo. Es decir, obviamente tiene que ser una situación bastante complicada en carrera y bueno, para mí es un poco el resumen de mi opinión, ¿no? Podríamos añadir muchísimos matices, pero lo básico es respeto a la protesta y estoy de acuerdo con ella y en utilizar el altavoz, pero creo que hay gente que está, como digo, empañando la buena intención de protestar por ello, por lo que está pasando en Gaza. A mí me gustaría, Joan, si me permites, un par de apuntes, o sea, de complementos a lo que está diciendo Laura. Uno es que, bueno, pues ella situó la escena de Bilbao, si hubiese ocurrido un poco más tarde, es que somos muy cautelosos con que un ciclista se accidente, pero también tenemos que pensar que un ciclista a 50-60 por hora es un obús, que al que pille por delante lo destroza. Que no hay margen de reacción. Estamos hablando de manifestantes aquí. De manera que aquí la seguridad es recíproca, no solo se está velando por la seguridad del profesional, sino también de por quien está en la cuneta, ¿no? Y segundo, la solución, yo conozco a Óscar Guerrero desde su época del Kaiku, incluso antes, estamos hablando de hace más de 20 años, sé lo apasionado y lo que le ha dedicado al mundo del ciclismo, lo que tiene que estar viviendo tiene que ser una barbaridad. Y que te pongan en la diana por esta coyuntura tiene que ser durísimo, porque igual Óscar Guerrero es el más pro-palestino del pelotón, ¿no? Y sin embargo, por sé quién es y por cómo está montado el sistema,
le ha pillado en esta circunstancia. Y sinceramente, aquí lo que decíais, no vemos que de Israel vaya a partir la solución que todos estamos pensando, que es una solución que incluso yo creo que entre la gente del staff de Israel y los propios corredores sería compartida, porque tiene que ser insoportable competir al altísimo nivel que está compitiendo esta gente pensando que te pueden agredir desde la cuneta. Es que tiene que ser incluso hasta paranoico. Y aquí está claro que hay un ente que es que se lava completamente las manos y que su neutralidad, digamos, que asusta y aplasta, ¿no? Que es la Unión Ciclista Internacional. Tremendo esto. Que tremendo. no sé a qué está esperando. Es que creo que no son conscientes de la desgracia que puede acontecer con un pelotón donde irrumpa algún manifestante descontrolado y pueda causar una desgracia mayor a la que ya se causó ayer con Javi Rom. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo y yo creo que la UCI, si no lo hace, Iván, es porque hay intereses mayores a nivel gubernamental que, por ejemplo, con Rusia no hubo ningún problema. Incluso la UCI fue de las primeras, ¿no? A nivel mundial en manifestarse al respecto, porque había seguramente un apoyo, ¿no?, gubernamental de estamentos que, bueno, todo es política, ¿no? Daban apoyo para ello y era una dirección clara. Ahora, como ahí no está siendo así, pues ya está. Ahí estuvimos viendo a corredores como Alexander Blasov, Claro, recién iniciada la invasión, la vergonzante invasión de Ucrania, corriendo sin bandera en los rótulos. Entonces, al final, es que es de un doble rasero brutal y, bueno, también extrapolado, subido a otras esferas, nos demuestra cómo está montado el mundo. Sí, totalmente. Y lamentablemente, ¿eh? Lo que nos rodea en una época, no sé quién lo decía de los dos, ¿no? Que todo se lleva mucho a los extremos de forma constante. Hay una bipolaridad impresionante en las opiniones. El término medio nunca existe. Es muy difícil converger opiniones de cualquier tipo en los tiempos que nos han tocado vivir hoy en día, ¿no? Democratizar incluso las opiniones, el respeto a la opinión contraria siempre que se exprese con eso, ¿no? Precisamente, que es lo que falta muchas veces, respeto. Vivimos épocas difíciles, muy complicadas. Sí, épocas difíciles y bajándolo todo un poco a la esfera ciclista y centrándonos en todo lo deportivo y en lo que pueda acontecer con Israel, puesto que, como bien dijo Óscar Guerrero, en el momento en que ellos pongan un pie fuera de la Vuelta a España están muertos, y eso es así. La concatenación de acontecimientos que puede sucederse en todas las carreras que han de venir puede acabar con el propio equipo. Me llama la atención porque ahora mismo me acaba de entrar un mensaje, el Tour 36.5 no para de anunciar fichajes, igual que el Tudor también ha anunciado algunos. Yo creo que en el fondo mucha gente es consciente de que el equipo Israel tiene muy difícil la supervivencia en el contexto actual. Y el Q36, encantado. Porque bueno, sería una plaza en la que podrían optar. Y más con la vuelta que está haciendo Pidcock, ¿no? Que ha dado un paso al frente tremendo. Correcto. Bueno, vamos con ello, vamos con esta última semana. Yo he repasado el recorrido antes, Laura. 48 segundos solo entre los dos. ¿Esto se decide en la crono o hay recorrido para que Almeida lo pueda soltar a Vingegaard? Yo creo que lo tiene que intentar en uno de los días, no sé si mañana o pasado, creo que mañana es más, ¿no?, propicio. Sí. Bueno, yo creo que mañana puede ser un día en el que si el UAE saca una táctica interesante de estas de meter gente en fuga y de, bueno, jugársela un poco ahí a la doble baza, porque, bueno, estamos viendo, ¿no?, que el otro día veía en redes lo de la búa ELTA y me hacía bastante gracia. Pero yo creo que mañana es un día en el que si intentan sorprender, hacer algo o de lejos, ¿no? Creo que lo pueden intentar y que les pueda salir bien, porque en la etapa del miércoles, pues bueno, puede ser también otra opción, pero no sería ya tan sorprendente. Es decir, yo creo que ahí ya Vingegaard se espera que ocurran cosas y sobre todo me parece que la batalla por el tercer puesto está animando mucho y sobre todo obligando a Vingegaard y a Joao también a moverse. Es decir, no es que haya dos por delante y luego los de atrás estén quietos, ¿no? Entonces, quiero pensar que bueno, estos 2 días camino de la crono, pues van a pasar cosas. Lo que pienso es que depende mucho de cómo se salga de la crono el espectáculo que se pueda ver en la bola del mundo, ¿no? Me parece que la crono a mí me parece un poco aburrida, no puedo decirlo de otra manera, porque, a ver, al final
Creo que es casi exactamente la misma crono que vimos hace 2 o Igual. 3 años. Total, O sea casi. que... Sí. Y tampoco es una crono que en aquel momento surtiese un efecto terrible No. para la general, que era una situación completamente distinta a la que tenemos ahora. Pero en el caso de Vingegaard y Joao en esa crono, bueno, creo que quizás Joao pueda recortar unos segundos, depende de cómo salgan de estas 2 primeras etapas, pero bueno, yo sí que creo que Joao puede intentar recortar un poquito antes de Valladolid, porque sinceramente en Bilbao Jonas sufrió a la rueda de Tom Pidcock, que es bastante más explosivo, todos lo sabemos, por estar ahí, por intentar disputar la etapa, y ahí ya le vimos como, sí, respondía, pero perdía algún metro en alguno de las subidas, y luego en el Angliru, pues lo que todos nos llevó las manos a la cabeza, que es ni un ataque, ni siquiera sprintar por la victoria, ¿no? Y eso es síntoma de que no está tan bien como quizás nos esperábamos después del Tour de Francia. Y yo creo que en Vingegaard empieza a recaer un poco esa presión de tiene que ganar esto sí o sí. Iván, ¿cómo está Vingegaard? ¿Te atreves a hacer un pronóstico o nadie lo sabe? ¿Realmente está menos fuerte de lo que pensábamos? ¿Realmente esa renta es real? ¿O están jugando un poco con ese punto más defensivo del Visma? Estamos en una situación en la que llevamos tal desgaste de duelo sostenido entre lo que era Jumbo, UAE y actualmente Visma UAE, que cualquier detalle cuenta un montón. Entonces, ahora mismo estamos en un punto igual similar. Recordaréis el año pasado en Le Lognan, cuando Pogačar ataca de lejos y Vingegaard le empieza a recortar y le gana la etapa, ¿no? Sí. Siempre decíamos, ostras, ¿qué debe pasar por la cabeza de Pogačar en estos momentos que dice, lo he hecho todo como yo acostumbro, y este tío, que en teoría llegaba más corto de forma, lo tengo ahí pegado? Bueno, luego al final Pogačar se despegó en las etapas que vinieron después y ganó por aplastante mayoría, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ahora mismo yo creo que Vingegaard está en ese momento, ¿no? Él piensa que lo ha hecho todo bien, que lo ha hecho todo como debía, e incluso pensaba o preveía que este paso por Asturias le iba a ser mucho más propicio, y se encuentra con un tío por debajo del minuto, que encima es el segundo de a bordo de Pogačar, porque no olvidemos, a efectos de escalafón de UAE, Joao Almeida es gregario de Tadej Pogačar, es decir, es gregario de su archirrival, y lo tiene ahí. Y lo tiene ahí con la sensación de que ni lo distancia ni él le distancia a él, ¿no? Entonces estamos hablando de una circunstancia que yo creo que para Vingegaard no tiene que ser sencilla, puesto que, como bien decís, es que solo le vale la victoria. Un tío que ha ganado 2 veces el Tour de Francia no le puede valer otra cosa que ganar la Vuelta Ciclista a España. De manera que, ojo, porque el golpe puede ser doble, y yo no veo tan claro que Vingegaard ahora mismo pueda distanciar a Joao, y en cualquier momento sabéis que un mal paso, 10 metros que no cierras a tiempo, un pequeño corte, una avería inesperada en un momento en el que UAE ha lanzado la carrera, son tantísimas circunstancias que yo creo que está sobrevolando sobre hoy Visma, anteriormente Jumbo, ese síndrome de que por qué Roglic no sentenciaba el Tour 2020 ante Pogačar. Pues bueno, lo vimos porque igual no estaba tan bien como parecía, ¿no? Tengo una reflexión sobre Jonas y estos días como que me dio por pensar en esto un poco a raíz del accidente que ha tenido Chris Froome, a raíz de ver que Egan pues, no estaba tampoco tan bien como quizás nos esperábamos al principio de la carrera. Son gente que ha tenido accidentes muy graves y a mí me daba por pensar en la caída de la Itzulia, ¿no? de Vingegaard. Digo, quizás quede algo de esa caída en el físico de Vingegaard, que no podemos decir que no sea brillante, porque obviamente es que hay veces que, a ver, hablamos de este tipo de gente segundo en el Tour, ¿no? Y disputándoselo a Pogačar y demás, y parece que nos sabe a poco, pero sí es cierto que es un corredor que antes de esa caída nos había ofrecido una igualdad mucho más extrema con Pogačar. Obviamente los dos siguen mejorando, pequeñas cosas les hacen cada vez más grandes, pero a mí me da la sensación de que ahora se está descompensando, ¿no? Tenemos como referencia a Pogačar respecto a Vingegaard, pero el hecho de ver que Joao Almeida le está apretando las tuercas a Vingegaard después de caerse en el Tour, que no olvidemos que él también viene de recuperarse de una lesión antes de la Vuelta, a mí me da la sensación de que quizás hay algo
no ha terminado, una secuela, ¿no? O algo que no ha terminado de recuperar bien y que está impidiendo pues una evolución mucho más exponencial de Vingegaard en este último año y medio. No sé, esto es una reflexión Podría ser, Laura. que he pensado esta semana, un poco acordándome Sí. de todos los detalles, ¿no? Pero no sé, creo que, O que Almeida, no está Laura, muy lejos de... o que Almeida ha crecido mucho este año también. También, Sí, por sí. supuesto, pero es a lo que me refiero, es si uno ha subido bastante de nivel y el otro no ha mejorado tanto, Claro. ¿sabes? Entonces, en ese sentido, no sé si pensar que a raíz de esa caída se ha quedado algo por ahí sin recuperarse del todo. Ya. Laura, ¿quién es mejor croner, Almeida o Vingegaard? No sabría decirte, porque es que yo todavía tengo en la mente esa crono de Vingegaard para ganar su último tour y la verdad que ese día nos asustó a todos. Entonces, yo te diría que Joao puede recortar unos segundos, pero no demasiados, ¿eh? O sea, porque creo que Vingegaard este año ha trabajado mucho en mejorar la musculatura. Esto lo ha dicho él, que ha pasado más tiempo en el gimnasio, sobre todo Por después eso es de más Algarve, explosivo. Sí. que ha mejorado mucho su potencia y demás. Entonces, interpreto que eso lo podrá aprovechar ahora en esta crono y que le sacará bastante rédito. Entonces, te diría que Almeida puede estar un pelín por encima, pero tampoco una barbaridad. Algo que no sea así me sorprendería. ¿Y tú, Iván, qué? ¿Dónde te decantas? Yo les veo, es que los veo muy igualados, Joan. Les veo tremendamente igualados. Les veo, o sea, lo del Angliru es la mejor prueba. Sí. Es que no le toma la aspiración en ningún momento ni se le pone en paralelo porque está ahí como diciendo virgencita, ¿no? Y Joao Almeida no tuvo ese plus, porque lo estaba dando todo, para poder tentar abrirle nada, un metrito y ver qué sucedía, ¿no? Entonces, perdón, los veo tan igualados que no acabo de adivinar por dónde va a circular la carrera. Lo bueno de esta circunstancia es que, a diferencia de otras ediciones de la Vuelta, que también ha estado muy igualada, en este caso estamos hablando de dos corredores y de dos equipos que sí que toman la iniciativa y sí que buscan el enfrentamiento, ¿no? No estamos hablando quizás de corredores como Roglic o Geraint Thomas, dos corredores que me encantan, pero que tienen otro perfil. Son más de hormiguitas, de ir sumando, de ir manteniendo y de ir cuidando lo conseguido. Aquí yo veo a Joao Almeida con ganas de arriesgar y a Vingegaard en un momento determinado también con ganas de arriesgar. Es decir, es una igualdad, digamos, más orgánica que no aquella que muchas veces busca el organizador en base a que no pasen cosas. Aquí han pasado cosas y la igualdad sigue existiendo. Bueno, pues eso lo estamos disfrutando. Pero, Iván, si sale... entiéndeme la pregunta. O sea, si Vingegaard sale con esta misma renta o un poquito más, ¿se ha acabado la Vuelta viendo esa igualdad? ¿De qué? ¿De la crono? De la crono. Yo creo que si saca algo más de renta va a ser complicado. Pero es que el problema es que son distancias cortas. No estamos hablando de 2-3 minutos que te pueden dar ese respiro. Ya. Y esas distancias también causan un malestar y un desgaste en el corredor que también se puede trasladar en la carretera, ¿no? Al final es como muchas veces en Fórmula 1 que ves que no se producen adelantamientos netos, pero sí se produce una presión del que persigue respecto al que va liderando que le provoca el error, ¿no? Pues es lo que puede suceder también entre Vingegaard y Almeida, ¿no? Que en definitiva es lo que en su día Visma buscó en Pogačar hasta que Pogačar sentenció en Otakam. Pero hasta en ese momento Visma buscaba el error de Pogačar y correr a buscar el error es tan lícito como correr como correr directamente a buscar la victoria, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hay dos partes. En Twitter lo puse la semana pasada, el viernes por la tarde, cuando Almeida empieza a tirar tan fuerte en el Angliru. Creo que lo hace con visión de descolgar y distanciar a Pidcock para asegurarse la segunda plaza en la general, pero llega un momento en el que Pidcock está lo suficientemente lejos y Vingegaard está lo suficientemente tostado como para que empiece a correr ya por la vuelta. Y creo que ese cambio de chip, bueno, pues vamos a ver a Almeida. A mí Almeida, ¿cómo lo gestiona? A mí Almeida me parece algo mejor que Vingegaard en la crono, sobre el papel, pero también es verdad que me parece mejor el Almeida de años atrás,
El Almeida de ahora sigue siendo muy bueno contra el crono, pero no sé si tan excelso como años atrás. ¿Y qué sucede? Que el Almeida de ahora me parece un ciclista muy evolucionado. Ya no tiene malos momentos en montaña, ya no tiene ese San Benito que es que arrancan y Almeida se queda y les va recuperando. No, es que está con ellos desde el principio. Ha ganado 3 vueltas por etapas seguidas. Fue al Tour de Francia siendo el gran apoyo para Pogačar, no pudo acabarlo, es decir, viene relativamente descansado, incluso una lesión tan, entre comillas, jodida como la costilla, parece que ha recuperado bien. Es decir, digamos que estamos en ese punto de que no saben, que la incertidumbre viene más por cómo va a progresar Almeida que de lo que va a ser capaz Jonas Vingegaard, que todos lo podemos prever un poco más. Qué última semana, tremenda. Laura, te quiero preguntar también por el papel de UAE, porque, a ver, es innegable que Vingegaard va primero, o sea, eso lo dicen los números, está claro. Además, ha conseguido 2 etapas, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y es verdad que bueno, está ahí, ¿no? Y está donde seguramente quería estar, con menos ventaja de la que ahora comentábamos, ¿no? Seguramente pensaban en un primer momento en esta última semana, pero está como líder. Pero el protagonista, ¿no? La Vuelta es UAE, o sea que parece que están obsesionados con el tema de las 100 victorias. Lo de Juan Ayuso, yo creo que después del trabajo que hizo el otro día ha bajado su fleya un poquito, pero hay quien piensa, ostras, si realmente quieren la Vuelta con Almeida, en esta última semana se tienen que dejar de ir a buscar victorias de etapa, que si con Marc Soler, con Jay Vine, con Ayuso, con el otro y tal, y centrarse en Almeida. Si hubieran corrido de otra manera, Almeida tendría quizá, o estaría más cerca de Vingegaard. Y 2, en esta última semana, ¿qué UAE te imaginas? ¿Se puede ganar la Vuelta y además ir a buscar etapas como están haciendo UAE de esta manera? ¿Se puede todo? A ver, no creo que corriendo de otra manera Joao pudiese estar más cerca. Es decir, creo que han jugado muy bien y que obviamente le han sacado un rédito a la carrera terrible. O sea, ¿cuántas veces ha pasado esto de que un equipo se lleve 7 victorias? O creo que son 7, ¿no? En una carrera. Sí. Entonces, en ese sentido, yo sinceramente ahora mismo, y un poco como partíamos en la Vuelta, que parecía que Vingegaard iba a ser muy superior a Joao, el verle ahora mismo en menos de un minuto, yo creo que UAE puede estar más que contento, y ahora solo les queda pues ambicionar más el hecho de, bueno, me queda una semana y estoy ahí. Es decir, no ha sacado esa diferencia o no ha sido tan superior como se esperaban. Entonces, en ese sentido, quizás esta semana haya que recortar un poco también esas ganas de seguir yendo a por etapas, porque ahora sí que hay que apostarlo todo por Joao. Y aún así creo que jugando tácticamente como te comentaba antes, pues yo qué sé, meter a un Marc Soler otra vez en la fuga, Jay Vine, Juan Ayuso, depende de cómo se vayan encontrando, porque hay que tener en cuenta que ellos también empiezan, ¿no?, a estar cansados, no solo los líderes. Entonces, puede llegar una situación de carrera en la que también les pueda... Igual no es... igual que decía Marc el otro día en la Farrapona, no era la idea inicial hacer esto, pero al final la etapa se dio así y pues me apeteció jugar a por la etapa, ¿no? Entonces puede volver a suceder esa situación, pero sí es cierto que quizás esta semana, viendo que hay una crono individual, la etapa de Guijuelo, que no va a ser para ellos, quizás hay que reservar un poquito esas fuerzas para trabajar con Joao y bueno, esperar que Joao se encuentre bien para buscar un poco las cosquillas al Visma. En ese sentido, tengo que decir que veo un poco el bloque de UAE bastante más, no voy a decir, bastante más, un pelín más sólido que el Visma, porque sinceramente desde el Tour a mí Jorgenson me está dejando un poco a cuadros. En momentos bastante cruciales empieza a desaparecer. Es decir, me llama la atención. Es una decepción clara, Laura. Para mí sí, ya en el Tour me pareció bastante raro, ¿no?, que ocurriera eso, y en esta Vuelta hay momentos en los que también cuando ves que Vingegaard le está echando de menos, él ya había desconectado, ¿no? Entonces, en ese sentido, que es su pieza clave, ¿no?, para cuidarle, y sin embargo Sepp Kuss, fiel escudero, está siempre ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que Joao puede estar bastante contento con cómo está respaldado en esta Vuelta. Y respecto a lo de Juan, es cierto que bueno, la primera semana fue terrible en cuanto a todo lo del anuncio y demás, pero yo creo que Juan sabe sobra cuál es el sitio que tiene ahora en la Vuelta, que sabe que esta semana tienen que hacerlo y que él ya ha sacado también partido de esta carrera. Entonces,
No creo que vaya a haber problemas de nuevo por eso. Yo sí me creo que el día que no pudo, no pudo, y a la vista está que los que sí pudo, ahí estuvo. Entonces, creo que esta última semana y sobre todo los 2 próximos días van a ser muy importantes para UAE porque seguramente busquen llegar de una manera más cómoda a la crono y no depender de lo que pase el jueves, porque ya solo quedaría la bola del mundo. Entonces, creo que Joao puede estar bastante seguro y lo que ahora hace falta es que planteen una táctica interesante y que la lleven a cabo. Uh-huh. Iván, la etapa esta de la bola del mundo, ya sé que es una etapa dura, que la hemos visto otras veces, etcétera, pero ¿a ti te encaja para ser un tipo de etapa, como todos siempre decimos, los ciclistas son los que al final hacen las etapas duras o menos duras o más espectaculares o menos espectaculares, ¿no? La manera de correr, la táctica, etcétera. Pero ¿qué te imaginas si llegan ajustados? O sea, esperar a la bola del mundo, que es un final, ¿no? Muy, muy duro, pero que es cierto que a veces en este tipo de lugares tan agónicos cuesta más hacer esas diferencias. El Angliru es un ejemplo. O atacar en Navacerrada antes. ¿Qué te imaginas si llega la carrera así rota al final? A ver, yo creo que 50 segundos o 49, que son los que le saca ahora al inicio de la tercera semana, son irremontables en la bola del mundo, salvo que se inmole desde abajo Almeida y busque lo imposible. A mí los finales tipo bola del mundo le van bien al ciclismo porque le dan ese caché ante los medios generalistas que dicen, mira, qué rampote van a subir, pero después a efectos de carrera, pues bueno, tienen el efecto que tienen y a veces escaso, ¿no? Pero yo no estoy tampoco tan de acuerdo en que estos finales no abran huecos, jolines. Ojo el tiempo que cede Pidcock, que prácticamente le descarta del podio en el Angliru. Es decir, un mal momento en estos puertos, además de todo el estrés que te generan, y ya desde la propia logística de los mecánicos preparando la maquinaria para los corredores y después los corredores todo el día pensando en lo que te espera al final. Sinceramente, me da la sensación de que pueden hacer más daño de lo que muchas veces pensamos, pero claro, evidentemente tiene que darse la circunstancia de que el corredor, uno de los contendientes, lo pase mal. Aquí hemos tenido, sin ir más lejos, un final muy apretado hace 15 años exactamente entre Mosquera y Nibali, donde Mosquera se aproximó, digamos, al maillot rojo de Nibali, el primer maillot rojo, por cierto, de la historia. Era el año en que la Vuelta cambió el color de su prenda de líder. Y bueno, fue quizá la vez que lo tuvimos más cerca. Otras veces, bueno, pues la bola del mundo ha sido más pintoresco que otra cosa, puesto que al final también es cierto que todos los líderes llegan con las fuerzas muy igualadas al final. Y sobre lo que decíais antes de Jorgenson, yo también lo comparto totalmente. De hecho, soy de la opinión de que entre otras muchas cosas que han cambiado en el Vingegaard del 22-23 respecto al Vingegaard actual, es que Matteo Jorgenson no es Primo Roglic. Y al final, evidentemente, puede sonar a perogrullo, pero al final se le fichó un poco para cumplir esa función. El tener dos capos, como tuvo en su día Jumbo ante Pogačar, como Roglic y Vingegaard ante el esloveno, también tuvo mucho que ver en las victorias de Vingegaard en esos tours. Es verdad. Laura, ¿quieres añadir algo sobre la bola del mundo? Que tú lo conoces bien, además, que has ido ahí unas cuantas veces. No sé si en bici o en excursión, seguro, porque esto recuerdo que me lo habías explicado. Pero el tema bici lo retomaré, pero no. Vale. A ver, yo sí creo que dependiendo, bueno, quizás 40, 50 segundos es difícil. Tendría que ser un día muy malo para Vingegaard, pero si consigue llegar con 30 segundos, un poquito menos, quizás ahí esté un poco la gracia de esa etapa, porque si es una diferencia un poco más grande de esto que ya Joao sabe que no lo va a salvar, incluso podemos ver una etapa bastante aburrida, yo creo, de que muchos vayan a ver cuándo se mueve el otro. Y como decía Iván, es cierto que estos puertos dan empaque por el nombre a la carrera. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, en el caso del Angliru, es uno de los mejores escenarios del ciclismo del mundo, pero
Yo en Asturias conozco un montón de sitios más que podrían ser súper atractivos para etapas muchísimo más espectaculares, pero porque estos puertos no son donde vemos esos ataques espectaculares, esos cambios de ritmo, no, porque son de desgaste, es decir, los corredores ahí van a sobrevivir y el que aguante bien y el que no aguante es el que pierde tiempo, Claro, es donde claro. se abren las diferencias. Entonces, claro, lo que quiere el espectador es ver arrancadas y ver cómo se miran, ¿no? Y todas estas cosas que quizás en puertos con menor porcentaje, sobre todo, un poquito, ¿no? Dan más pie a ello. Entonces, en ese sentido, pues viendo cómo ha estado Joao en el Angliru, depende un poco de la diferencia con la que llegue. Como digo, si llega con menos 30 segundos o menos, creo que sí que puede tener la esperanza de intentarlo y sería estupendo, pero si ya es una distancia que sabe que ni con la bola del mundo va a conseguir recortar, yo creo que incluso esa etapa podría ser un poco aburrida para la general y yo lo recuerdo también como la última vez que llegaron a esta zona de cotos, que no fue la de bola del mundo, creo que fue la de Navacerrada, que bueno, la etapa llegó a la fuga y estuvo bien, pero no por los de atrás. Entonces, en ese sentido creo que depende un poco del escenario con el que se llega esa mañana. Así Vamos a que ver. esperemos que después de Valladolid quede ahí una etapa o una clasificación general pintona para que podamos tener espectáculo hasta el sábado. Va a ser clave, sin duda, esa crono para ver si podemos tener ese espectáculo en esta última semana de la Vuelta, donde esperemos, con el tema de los manifestantes, etcétera, que ya hemos comentado, no suceda nada. Oye, chicos, que ha sido un placer. Vamos a ver qué nos depara esta Vuelta y veremos si es Vingegaard, si es Almeida el que acaba siendo coronado, y vamos a ver también esa lucha por el podium, que también está bonita, con Hindley, que entra en carrera y, como decía, creo que era Laura antes, puede ser un factor clave, también el nivel de Hindley luchando por esa tercera posición con Pidcock y con Felix Gall a priori, que quizá de los tres es el que mejor se defiende contra el crono. Vamos a ver qué sucede. Laura, un placer como siempre escucharte. Un abrazo bien fuerte. Gracias, Jan. Un abrazo. Cuídate. Iván, lo mismo. Un abrazo bien fuerte. Muchas gracias, Joan. Un abrazo fuerte a todos.